Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy día continuamos con el estudio, la meditación del Evangelio según San Marcos. Hoy día acabaremos con el capítulo 2 y una de las cosas que tenemos que recordar es que Jesús ha tenido dos encuentros con los religiosos de la época. El primer encuentro nace a raíz de que Jesús es invitado por Mateo a su casa para compartir con cobradores de impuestos y con pecadores. Y los religiosos obviamente critican a Jesús porque se está mezclando con pecadores y con cobradores de impuestos. Y Jesús obviamente les da una lección muy importante que vimos hace dos clases. El otro encuentro que lo vimos en la clase pasada es el de Jesús siendo criticado por los religiosos y hasta por los discípulos de Juan el Bautista, ya que sus discípulos, los discípulos de Jesús, no estaban ayunando como lo hacían los discípulos de Juan y los fariseos. Así que Jesús tiene que mostrar y tiene que enseñar de que el ayuno es algo importante para la vida del discípulo. Un discípulo debería ayunar, pero en este momento de la historia, los discípulos no están para hacer ayuno porque el novio, el rey del universo, está en medio de ellos. Es un tiempo de gozo. No es un tiempo para ayunar, sino es un tiempo de gozo. Y Jesús corrige la idea de ellos y les muestra de una manera ilustrativa de que si ellos se aferran a esas tradiciones que los esclavizan y que no dan paso a lo que va a ser el nuevo pacto que Él viene a traer, al final todo se va a perder. Su enseñanza solo es válida si las personas están dispuestas a aprender de ella y a moverse en cuanto a Dios está guiando la historia. En este caso, Jesús está a punto de marcar un cambio entre la ley de Moisés y lo que se conoce como el nuevo pacto que estamos nosotros. Eso lo vimos en la clase anterior. Hoy va a girar en torno la discusión a prácticamente lo mismo, pero el contexto va a estar ubicado en el día de reposo. Así que vamos a hablar un poco de eso y vamos a meditar a ver qué cosas aprendemos. Hay cosas fuertes que tengo para decir hoy y que quizás algunas personas no la van a tolerar muy bien, pero es parte de la meditación de esta mañana. Así que alístense. Leamos los versículos 23 en adelante. Nos cuenta Marcos lo siguiente. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: «Fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer?» Jesús les respondió: «¿Nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote». Acá Marcos nos relata un evento que ocurre en un día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? Un día de reposo era un día sábado en el cual la nación de Israel, bajo la ley de Moisés, estaba ordenada a descansar ese día. Era un día de descanso ordenado por Dios para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Este es un mandamiento que se da a la nación de Israel cuando ellos salen de Egipto rumbo hacia el Sinaí, y esta ley se les da en el Sinaí. Así que todo judío, todo israelita sometido a la ley, descansaba el día sábado. Lamentablemente, los religiosos de la época de Jesús habían ido agregando en el transcurso del tiempo distintas tradiciones o distintas interpretaciones a la ley de descansar el día sábado, el día de reposo. ¿Qué reglas o qué tradiciones habían agregado ellos a la ley de Dios de descansar el día sábado? Bueno, ellos se preguntaban, ¿qué significa descansar? Significa que no tenemos que trabajar. ¿Pero qué significa trabajar y no tener que trabajar? Y empezaron a elucubrar varias cosas, varias reglas que evitaban que tú quebraras el día de reposo. Por ejemplo, si tú estabas caminando por la calle un día sábado, era un día de descanso, un día que tú no trabajabas, era un día que Dios te había ordenado hacerlo, tú estabas caminando y de repente caía una lluvia muy fuerte. Cuando la lluvia fuerte caía sobre ti, obviamente tu ropa quedaba empapada, quedabas mojado y tu ropa llevaba un peso encima. Los religiosos de la época decían: si tú pasas por una situación así, tú debes quedarte quieto. Porque al momento que tú sigues caminando con la ropa pesada, estás llevando una carga. Por lo tanto, al llevar una carga estás trabajando y estás rompiendo el día de reposo. Así que lo que un judío tenía que hacer
gracias a, o no sé si gracias, ¿no? Pero por culpa de estas tradiciones era quedarse parado y esperar que su ropa se secara. Porque si ellos caminaban, estaban quebrando el día de reposo. Obviamente, esto es una pésima interpretación de lo que Dios quería mostrar en el día de reposo. Esto es un acto religioso que Dios no promulgó, sino que estos religiosos lo agregaron. Agregaron estas tradiciones que lo que hacían era esclavizar a la gente en lugar de darle un descanso ese día. Otra de las cosas que los religiosos pedían es que tú tuvieras cierta cantidad de pasos que podrías dar en el día de reposo. Si tú salías de tu casa, tenías cierta distancia que tú podías recorrer para no quebrar el día de reposo. Si tú excedías ese recorrido, tú ya lo estabas quebrando. En el caso de los discípulos, realmente no sabemos si es que Jesús les da permiso a ellos de espigar el trigo o si ellos lo hacen porque ellos entienden que eso no es quebrar el día de reposo. No se nos dice. Pero lo que hacen los discípulos es pasar por un campo, por un sembrío de trigo y espigar el trigo y comerlo. Para los religiosos de la época, hacer eso estaba mal. Era quebrar el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando tú espigabas el trigo, estabas segando. Cuando tú lo frotabas para sacarle la cascarita, lo estabas trillando. Cuando tú soplabas la cascarita, lo estabas como aventando, así se le llama. Y luego cuando te lo comías, ya estabas como que preparando todo el trigo. Así de minuciosos, de una manera equivocada, eran los religiosos de la época. Por lo tanto, que un discípulo agarrara trigo de un campo que era permitido por la ley en Deuteronomio, por ser día sábado, estaba prohibido. Obviamente Jesús sabe que eso es una interpretación incorrecta. Pero cuando los religiosos se le acercan a Jesús, en el versículo 24, le dicen, fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Quiero subrayar esta frase para meditarlo un poco. Lo que no está permitido hacer. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, sabemos que lo que los discípulos estaban haciendo sí estaba permitido hacerlo un día de reposo. Porque eso no era trabajo. Espigar un poco de trigo no era trabajo. Pero los religiosos lo habían vuelto así y lo habían convertido en un mandamiento como si Dios lo hubiera dicho. Por eso les dice, lo que no está permitido hacer. Están equiparando una tradición humana a la palabra de Dios. Repito esto, están equiparando una tradición humana a la palabra de Dios. Y acá viene lo que tenemos que meditar con respecto a esto. Muchas veces nosotros nos llenamos de tradiciones que no son palabra de Dios, pero las vemos como si sí lo fueran. Tradiciones en nuestro pensamiento y tradiciones dentro de nuestra iglesia local. Siempre van a surgir este tipo de cosas y con el pasar del tiempo vamos a pensar que realmente son palabra de Dios. Y hay varias que quiero compartir con ustedes esta mañana que son difíciles para los que ya pensamos como los religiosos. Los religiosos cuando ven esto no dicen, bueno, el día sábado es un día de descanso para nosotros. El que los discípulos hagan esto no hay ningún problema. Ellos no lo ven así. Ellos atacan a Jesús y le dicen, esto está prohibido hacerlo. O sea, lo que tú estás haciendo es quebrar la ley de Dios, estás quebrando el mandamiento de Dios. ¿Podríamos nosotros caer en algo similar? Claro que sí. Y muchas veces caemos en eso inconscientemente porque hemos puesto tradiciones de los hombres como si fueran palabra de Dios. Un ejemplo que es difícil de asimilar para algunos, pero es el tema del licor, de las bebidas alcohólicas. Una de las cosas que yo me quedé sorprendido una vez es que, gracias a Dios, tuve el privilegio de visitar Israel hace años y visitar una iglesia cristiana en Israel. Fui con un grupo de amigos, fuimos como un grupo de varias iglesias y cuando fuimos ahí nos dimos cuenta de que ellos celebraban la Cena del Señor, la Santa Cena, con vino real. Nosotros en nuestra tradición cristiana generalmente es con juguito de uva. Una de mis amigas se escandalizó tremendamente porque esta iglesia celebraba la Santa Cena con vino de verdad y no participó de la Cena del Señor porque estaban dando vino. Ahora, pongámonos a pensar, el hecho de que ella esté acostumbrada a tomar juguito de uva en la Cena del Señor, ¿es una tradición de hombres o es un mandamiento de Dios? Si nosotros estudiamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que lo que ella pensaba es una tradición del hombre. Cuando Jesús celebró la cena con sus discípulos,
estaba celebrando una cena con pan sin levadura y estaba celebrando la cena con vino real. No estaba celebrando la cena con juguito de uva o con un vino mezclado con agua. Para nada, estaba mezclándola con vino real. Por lo tanto, su tradición de ella la hizo ver como que ellos estaban quebrando el mandamiento de Dios. Esto es los judíos o los cristianos israelitas en esa iglesia. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que a veces nosotros pensamos que son palabra de Dios, pero realmente es nuestra tradición. En la Biblia nunca se prohíbe a alguien tomar un vaso de vino, probar vino, para nada, ni cualquier bebida alcohólica. Una de las cosas que nosotros a veces tememos como cristianos es que alguien nos vea tomando un vaso de vino o tomando un vaso de cerveza o cosas así. Pero las escrituras nunca nos prohíben hacerlo, pero sí nos indican que la borrachera es pecado. Por lo tanto, si yo en algún momento estoy invitado, estoy hablando como Horacio, estoy invitado a una reunión, a un cumpleaños de amigos que no son cristianos, es obvio que ellos van a tomar licor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en esos casos? ¿O qué es lo que hago yo en esos casos? Generalmente yo puedo aceptar un vaso de cerveza, tomarlo con moderación y mostrarle a mis amigos que me han invitado con mucho cariño a su cumpleaños que yo no los quiero desairar, que no les quiero faltar el respeto, rechazándoles eso que ellos lo ven como normal, pero les voy a mostrar, primero, que Dios no me prohíbe hacerlo, segundo, de que Dios me ha dado dominio propio y que puedo moderarme, y tercero, de que Dios detesta la borrachera. Y les voy a decir, bueno, yo te puedo aceptar un vaso, no hay problema con eso, pero si ellos me van a seguir insistiendo, yo les voy a decir no, porque si no me voy a emborrachar y eso ya sería faltarle el respeto a mi Dios. Y voy a tener que tener la valentía de decirles eso. Y ellos lo van a tomar de una manera agradecida, en el sentido de que soy sincero con ellos, pero no les estoy faltando el respeto al negarles. Obviamente hay convicciones que cada uno puede tener, pero si nosotros lo ponemos como una ley, estamos cayendo en lo que los fariseos están criticando a Jesús en este momento. Por eso les digo, es algo que para muchos de los que me están escuchando en este momento es difícil, porque en nuestra cultura el hecho de que alguien pueda tomar un vaso de vino, un vaso de cerveza, es prácticamente como si estuvieran en pecado, y no lo es a la luz de las Escrituras. Es nuestra tradición la que ha puesto eso. Ahora, agrego un paréntesis importante. Si nosotros hemos, antes de conocer al Señor, tenido el vicio, tener la debilidad y haber caído en el alcoholismo, no deberíamos siquiera participar de esas reuniones porque nos tenemos que cuidar. Cada uno de nosotros se tiene que conocer. Pero si no es el caso, no hay nada de malo en que uno pueda mostrar así que nosotros no estamos prohibidos de parte de Dios, pero que lo hacemos con moderación. Y que el problema está en los excesos. Y mostrarles dominio propio, mostrarles que somos luz y sal en medio de ellos y mostrarles respeto y cariño al aceptar su invitación a una reunión o a un cumpleaños. Así que tenemos que tener sabiduría y no tomar nuestras tradiciones como si fueran palabra de Dios. Ese es en ese caso. En el caso, por ejemplo, de la Cena del Señor. En mi iglesia local la celebramos con vino o con jugo de uva para los que quieran participar de uno o de otro. Damos las dos opciones, porque sabemos que hay personas que vienen de una tradición cristiana en las cuales en la vida van a tomar un poco de vino, ¿no? Aunque es un poquito, igualito no lo van a hacer. Así que les damos la opción de celebrar la Santa Cena con jugo de uva o con vino. Pero eso es una tradición que nosotros hemos puesto y no que la palabra de Dios ha puesto. Ese es en un caso. Un día visité una iglesia bautista en la cual yo tenía amigos con los cuales teníamos una banda. Tocábamos alabanzas, pero al estilo medio rock. Y un día nos invitaron a otra iglesia. Y fuimos a tocar a esa iglesia. Cuando mis amigos regresan a su iglesia local, el pastor les llama la atención. Porque una de las cosas que tenía como tradición esa iglesia es que los miembros de esa iglesia no podían participar en servicios a otras iglesias. En buena cuenta no se podían juntar con otros cristianos de otras denominaciones ni de otras iglesias. Y mis amigos se sintieron incómodos por esa situación, pero una de las cosas que reconozco en el pasar del tiempo es que eso también es una tradición de hombre, no es palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias que han caído en eso. O también a veces nosotros, sin que nuestra iglesia local nos diga algo así, nosotros ya, cuando conocemos a otro cristiano, tratamos de no acercarnos a él, o tener una amistad con él, o tener compañerismo y comunión con él, porque entendemos que solamente deberíamos estar en nuestra burbujita de nuestra iglesia local. Y eso es algo que es una tradición de hombres, no es palabra de Dios. Así que lo que hace Jesús cuando corrige a los religiosos es de la siguiente forma. Y acá quiero que volvamos a leer el versículo
25, donde Jesús les dice esta frase. Dice, Jesús les respondió, nunca leyeron, recalco, nunca leyeron, y cita lo que sucede en 1 de Samuel capítulo 21. En 1 de Samuel capítulo 21, Samuel llega a visitar, escapando de Saúl, al sacerdote que vivía en el tabernáculo y le pide algo de comer. Lo único que había de comer en ese momento eran los panes de la preposición, que eran 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y solo lo podía comer los sacerdotes, nadie más. Pero ¿qué hace el sacerdote? Les da de comer a David y a sus acompañantes estos panes. Porque acá hay un principio importante. El bienestar del hombre está por encima del servicio religioso en ese sentido, o del ritual religioso. Los mandamientos han sido para el servicio del hombre, no al revés. Por lo tanto, lo que hace este sacerdote es correcto, es alimentar a David, por más que estaba, por así decirlo, rompiendo la ley ceremonial. O sea, rompiendo la ley que decía este pan solamente es para el sacerdote, pero por amor al prójimo, él prefiere darle ese pan a David y a sus acompañantes porque había una necesidad física. ¿Se dan cuenta? La necesidad o la salud del ser humano estaba por encima de este mandamiento en este caso. Así que lo que hace el sacerdote es darle los panes a David. Jesús usa este ejemplo para mostrarles ese principio. Estos muchachos, mis discípulos, están espigando, están recogiendo trigo para su alimentación. Por lo tanto, ellos no están rompiendo el día de reposo, porque al final los mandamientos están sujetos al bienestar del hombre. Por lo tanto, ellos no están rompiendo el día de reposo. Y con eso Jesús corrige su idea equivocada de que ellos tenían que prácticamente no recoger nada de trigo porque era día de reposo. El mandamiento era claro en las Escrituras. ¿Cómo podemos filtrar todo lo que estamos hablando en estos momentos si nosotros conocemos bien la Biblia? Nosotros tenemos que analizarnos y meditar en lo siguiente. Las cosas que creo, las cosas que considero como palabra de Dios, ¿realmente la Biblia las enseña? ¿O son simplemente tradiciones que yo ya las estoy tomando como palabra de Dios? Por eso el mejor remedio es que tú conozcas muy bien tu Biblia. Si tú conoces muy bien tu Biblia, vas a poder diferenciar la tradición del hombre y lo que es realmente palabra de Dios. Las tradiciones en sí mismas no están mal. El problema está cuando las tomamos realmente como si fueran palabra de Dios y criticamos al otro cuando hace una cosa completamente diferente, como los religiosos están haciendo ahorita con Jesús. Acabemos el capítulo para terminar con un tiempo de preguntas. Veamos el versículo 27. Dice Jesús, también les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Acá Jesús está mostrando una de las cosas que ya hablamos. El día de reposo está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del día de reposo. El orden correcto es que el día de reposo sirve para ayudar al hombre. No el hombre está sometido al día de reposo y es como su esclavo. Todo lo contrario. Y Jesús dice, además, yo soy el Señor del día de reposo. Yo sé cuando alguien está quebrando el día de reposo, porque yo soy el que lo instituyó. Yo soy el Señor. Yo soy Dios hecho hombre. Yo soy el Señor y yo estoy por encima del día de reposo. Así que ustedes no me van a venir a decir cuándo alguien está quebrando el día de reposo y cuándo no, porque yo soy el Señor del día de reposo. Y mis discípulos no lo están haciendo porque el día de reposo sirve al hombre, no al revés. Y acá vemos un principio más para terminar con esto. Es importante tener un día de reposo. Es importante tomar un día a la semana para descansar. Ojo, aclaro, no es una ley. Nosotros no estamos sometidos a la ley de Moisés. Nosotros estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay un mandamiento de guardar el día sábado, de guardar el día de reposo. Eso era para la nación de Israel en el antiguo pacto. Pero sí es un principio importante recordar de que nosotros deberíamos descansar por lo menos una vez por semana y dedicar este tiempo para buscar al Señor, para pasar tiempo con nuestra familia y sobre todo para descansar. Así que una pregunta que tendríamos que hacernos para terminar este tiempo de meditación es la siguiente. ¿Realmente tomo un tiempo de descanso o trabajo 24/7 como loco sin parar porque lo que quiero es más comodidad económica? Bueno, un principio importante es, deberías descansar un día. Porque quizás acumulas tanto dinero en toda tu vida
que cuando llega el momento en que lo puedes disfrutar, te va a pasar factura y no vas a poder disfrutar de nada. O al final todo tu dinero se va a gastar en médicos por sacarle la mugre a tu cuerpo por ese afán que tienes el día de hoy. Así que toma un tiempo a la semana para descansar, para pasar tiempo con tu familia, para buscar al Señor y aprende de este principio del día de reposo. Así que te animo a eso. Gracias por aquellos que estuvieron conmigo en el live. Gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenla por favor y vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen algo que no haya quedado claro, alguna duda o algo que no están de acuerdo conmigo en lo que hemos leído y meditado, déjenla por favor ahí. Gracias.